El 1 de enero de 2008 era un día tranquilo en la Costa del Sol, el típico día después de las fiestas de Año Nuevo. La mayoría de la gente estaba descansando, algunas personas seguían con los efectos de la noche anterior y las calles estaban más vacías. Todo tenía un ritmo más lento. En las urbanizaciones de Mijas Costa, donde vivían muchas familias extranjeras, la sensación era la misma. Había calma, silencio y la gente estaba retomando la rutina. Esa noche una chica de 15 años que vivía en la zona, que había pasado Año Nuevo con su amiga, se estaba preparando para regresar a su casa, pero decidió quedarse un poco más para seguir pasando el rato con esta amiga. Cerca de las 10 de la noche decidió volver caminando, ya que era un trayecto que ya conocía porque siempre iba a este lugar, pero nunca llegó a su hogar. Lo primero que llamó la atención fue lo silencioso que resultó todo. Nadie escuchó nada extraño, no vieron movimientos fuera del lugar y tampoco hubo personas que mencionaran algo sospechoso. Ella salió de la casa donde estaba y en algún punto del camino hacia su hogar simplemente desapareció. El recorrido lo conocía bien y nunca había tenido problemas, así que la sorpresa fue inmediata. Con el paso de las horas quedó claro que algo no estaba bien. Para quienes la buscaban, no tenía sentido pensar que se había ido por decisión propia ni que se trataba de un simple atraso. Era un trayecto de pocos minutos, uno que hacía sin dificultad y que de pronto se transformó en el inicio de una situación que nadie entendería. A esto se sumó que en ese recorrido no quedó ni un rastro. No había objetos fuera de lugar ni marcas de vehículos si es que hubiera ocurrido un accidente. No hubo nada que pudiera orientar la búsqueda. Llamaba la atención que en una zona donde suele haber movimiento y vecinos alrededor no existiera ninguna señal de lo que pudo haber pasado. Este es el caso de Amy Fitzpatrick, una adolescente que simplemente estaba volviendo a su casa y nunca llegó. Así de rápido empezó todo. Y para entender por qué su desaparición impactó tanto, lo primero es conocer un poco más sobre ella. Cómo era, cómo vivía y qué estaba pasando en su vida antes de que todo cambiara. Antes de desaparecer, la vida de Amy había sido todo menos estable. En pocos años pasó por varios cambios importantes, mudanzas, nuevas rutinas y especialmente el desafío de dejar Irlanda para comenzar de nuevo en España. Adaptarse a un país distinto con otro idioma y otras costumbres hizo que su día a día estuviera marcado por cambios constantes. Amy Fitzpatrick nació el 7 de febrero de 1992 en Irlanda. Su familia estaba formada por sus padres, Christopher y Audrey, y también el hijo mayor llamado Dean, 2 años mayor que ella, y Amy, que era la hija menor. Pasaron su infancia en Dublín, en una zona donde la comunidad era muy unida y donde los niños solían criarse cerca de los mismos vecinos y amigos. Sus padres al principio seguían el esquema habitual de muchas familias, donde el padre trabajaba y la madre se ocupaba del hogar y los chicos. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, la relación entre sus padres se fue deteriorando y finalmente se separaron cuando Amy todavía era pequeña. La custodia quedó a cargo de la madre, por lo que Amy y su hermano continuaron viviendo con ella. Su padre se mudó, seguía presente, pero ya no convivía con ellos a diario. Después de la ruptura, Audrey comenzó una nueva relación con Dave Mahon. Esa nueva etapa trajo consigo muchos cambios y uno de los más importantes fue la decisión de mudarse a España en el año 2004. Amy tenía alrededor de 12 años y según contó la familia, al principio lo presentaron como unas vacaciones largas, una oportunidad para probar algo distinto y disfrutar del clima, pero con el tiempo quedó claro que la mudanza iba a ser permanente. La familia se instaló en la zona de Mijas Costa, donde vivían muchos expatriados irlandeses y británicos, aunque la idea era que todos pudieran empezar de nuevo. Para Amy el cambio fue difícil desde el principio. Había dejado atrás a su padre, a sus amigos y todo lo que le resultaba familiar. Ella no hablaba español y no terminaba de adaptarse a la vida en España, por lo que pasaba mucho tiempo sola o con un pequeño grupo de amigos de la urbanización. Amy asistía al Instituto Torre Almenara en la zona de Las Lagunas en Mijas Costa,
pero llevaba ya unos 3 o 4 meses sin ir a clases antes de desaparecer. Según explicó la familia, como Amy estaba por cumplir 16 años y repetía una y otra vez que no quería seguir estudiando, entonces la madre dejó que su hija no fuera a clases. Al parecer ella sufría de bullying en el instituto, algo que pudo haber influido en su decisión de dejar de asistir. Ella era una chica muy tímida al principio, casi callada, pero cuando tomaba confianza se mostraba tal cual era. Tenía un carácter más bien introvertido y no le gustaba llamar la atención. Su sueño era volver a Irlanda para estudiar peluquería y convertirse en estilista. Le gustaba experimentar con su propio cabello, probar peinados nuevos, cambiar estilos. Era una de las pocas cosas que realmente la entusiasmaba. Durante esos años, Amy se pasaba escribiendo en su diario personal, donde expresaba cómo se sentía. Varias de esas anotaciones reflejaban que estaba pasando por una etapa complicada. Hablaba de sentirse desconectada, triste y fuera de lugar, y también mencionaba que a veces prefería quedarse fuera de casa para evitar discusiones o situaciones que la harían sentir incómoda. Esas anotaciones fueron una de las pocas pruebas que había de lo que estuvo viviendo internamente. A pesar de los momentos difíciles, también había partes de su vida adolescente que disfrutaba. Tenía amigos con los que se llevaba bien, le gustaba pasar tiempo fuera y escuchar música. Amy usaba un Nokia rosado, que era su celular irlandés, solo para escuchar su música, y también tenía un celular español que usaba en España con el número de ese país. Pero este teléfono, 2 semanas antes de su desaparición, se rompió. Amy era una joven que tenía planes para el futuro. Quienes la conocían la describían como una chica cariñosa, divertida y con mucha energía, aunque con una tristeza que a veces se notaba más de lo que ella quería. La vida en España nunca llegó a sentirse como un hogar para Amy, pero seguía adelante de la manera que podía, tratando de adaptarse y de encontrar su lugar en un entorno que le resultaba complicado. El 31 de diciembre de 2007, Amy pasó la noche con su amiga Ashley Rubio, de 13 años. Ese día, ambas se habían ofrecido para cuidar al hermano pequeño de Ashley en su casa, en la urbanización Calypso, en Mijas Costa. No era nada fuera de lo común para ellas. Una noche tranquila en casa, viendo al niño, charlando y pasando el tiempo juntas mientras afuera la gente celebraba el fin de año. El 1 de enero amaneció como cualquier primer día del año. Todo más lento, más silencioso. Amy y Ashley salieron juntas a pasar el rato, fueron hasta Fuengirola, donde almorzaron y caminaron un poco, y más tarde visitaron el Zoco de Cala Honda, un lugar habitual para vecinos y turistas. Según contó Ashley después, Amy estuvo normal durante todo el día. No dijo nada extraño, ni mostró señales de estar preocupada por algo. Ya por la tarde volvieron a la casa de Ashley en Calypso. Las horas pasaron entre conversaciones, televisión y la típica rutina de 2 adolescentes que simplemente disfrutaban de estar juntas. Pero en algún momento de la noche, Amy decidió que ya era hora de volver a su casa, ubicada en Riviera del Sol, a poco más de 1,5 kilómetros. Según lo que contaron Ashley y su mamá, Amy había usado su teléfono Nokia rosa a medianoche para ver el número de su madre y poder llamarla desde el teléfono fijo de la casa, ya que llamar desde su celular irlandés salía muy caro. Más tarde, alrededor de las 22 horas del 1 de enero, Amy se despidió de Ashley y salió caminando hacia su casa. Su amiga recordó haber visto que Amy llevaba su Nokia rosa cuando cruzó la puerta. El camino que unía las 2 urbanizaciones no era complejo, pero sí tenía sus particularidades. Era una zona residencial con poca iluminación, algunas partes sin farolas y tramos de tierra sin edificaciones alrededor. No había cámaras y a esa hora no circulaba mucha gente. Era un trayecto que Amy conocía bien porque lo hacía varias veces por semana. Esa noche Amy vestía pantalones de chándal oscuros, una camiseta negra con la palabra diésel y un abrigo negro. Salió como cualquier adolescente que vuelve a casa después de pasar el día con una amiga. Nada llamaba la atención. La amiga y su madre estaban tranquilas, sabían que iba a la casa. Nada hacía pensar que ese recorrido iba a convertirse en un punto clave del caso. Pero Amy no llegó a su casa, simplemente no apareció.
y esa fue la primera señal de que algo no iba bien. El 3 de enero de 2008, Audrey Fitzpatrick y su pareja finalmente se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil de Mijas para denunciar la desaparición de Amy. Ella había salido de la casa de su amiga en la noche del día 1 y, según diferentes versiones, pasaron entre 36 y 48 horas sin que nadie notificara su ausencia. Ese retraso generó muchas preguntas, pero también tenía un contexto. Los días posteriores a Año Nuevo suelen ser desordenados. Las familias cambian horarios y muchos adolescentes pasan tiempo en casas de amigos sin avisar demasiado. En el caso de Amy, además, era habitual que se quedara varios días fuera de su casa para evitar tensiones o simplemente porque prefería estar en ambientes donde se sentía más cómoda. Personas cercanas contaron que esto ya venía ocurriendo desde hacía tiempo, por lo que, al principio, su ausencia no pareció alarmante. Con el paso del tiempo, distintos testimonios y documentos hablaron de una convivencia complicada en el hogar de Amy y de una relación familiar que no siempre era estable, aunque no todas esas versiones pudieron confirmarse oficialmente. Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil activó los protocolos para la desaparición de un menor. Se movilizaron agentes de distintas unidades, policías locales, voluntarios, protección civil, la Cruz Roja, bomberos y equipos caninos. También se realizó un rastreo aéreo con un helicóptero llegado desde Sevilla. Las búsquedas abarcaron una zona amplia alrededor de Calypso y Riviera del Sol, monte, urbanizaciones, caminos secundarios y áreas cercanas a la costa. El 8 de enero se organizó una de las batidas más grandes, con más de 250 personas peinando diferentes sectores del terreno. A pesar de ese despliegue, no apareció ningún indicio sólido. Se recogieron objetos y muestras, pero ninguno aportó información concluyente sobre el paradero de Amy, ni sobre lo que pudo ocurrir en ese trayecto. Para la familia, esos primeros meses fueron especialmente duros. La madre de Amy y su pareja aparecían en medios, repartían folletos y pedían ayuda pública intentando mantener el caso visible. Dentro del entorno familiar, sin embargo, empezaron a surgir interpretaciones diferentes sobre lo que podía haber pasado. Mientras en España circulaba la idea de que Amy podía haberse marchado voluntariamente, en Irlanda la reacción fue completamente distinta. Su padre, Christopher, y su tía Christine se enteraron de la desaparición por redes sociales, no por una comunicación oficial, algo que los impactó desde el primer momento. Cuando viajaron a España para colaborar, se encontraron con una situación confusa, según contaron después. Nadie de la policía los había contactado formalmente para pedir información detallada sobre Amy, su vida en Irlanda o sus planes personales. Para ellos, esa falta de comunicación inicial era extraña, porque esperaban que se les solicitara toda la información posible como familiares directos. A eso se sumó otro problema: la poca coordinación entre las autoridades españolas e irlandesas. Christopher sostuvo siempre que la investigación inicial recibió menos atención de la que correspondía a una desaparición de este tipo y que en los primeros días se manejó como si fuera una simple marcha voluntaria. Con el paso de los meses, el panorama no mejoraba. No aparecían testigos nuevos, no surgían rastros de Amy. La investigación parecía estancada y el misterio crecía cada vez más. Demasiadas preguntas abiertas, muy pocas respuestas y dos países viviendo la misma incertidumbre sin ningún avance real. Cuando la Guardia Civil empezó a investigar, se centraron en dos posibilidades principales. No había pistas fuertes en ninguna dirección, así que tuvieron que analizar todo lo que tenía sentido según la información disponible. Una de las primeras opciones que se plantearon fue que Amy hubiera escapado por su cuenta. La policía tomó en cuenta algunos detalles. No estaba contenta viviendo en España, extrañaba a su familia en Irlanda y, según el entorno, sus últimos meses habían sido complicados. También se mencionó que llevaba tiempo sin ir al instituto y que había tenido discusiones en casa en distintas ocasiones. Sin embargo,
Esta idea empezó a perder fuerza muy rápido porque Amy no se llevó dinero, ni documentación, ni ropa, ni nada que indicara que pensaba irse lejos. Y tengan en cuenta que tampoco hablaba bien español, lo que hacía muy difícil que pudiera mantenerse sola en otro sitio. Además, su amiga Ashley declaró que Amy estaba de buen humor ese día porque pronto viajaría a Irlanda a ver a su familia. Eso hacía poco probable que decidiera desaparecer justo antes de un viaje que esperaba con ganas. La otra posibilidad era que a Amy le hubiera pasado algo en el camino. El trayecto que hizo tenía sus problemas: poca iluminación, calles poco transitadas y zonas sin viviendas alrededor. Para la policía, ese tipo de sitio siempre representa riesgo, sobre todo de noche. También salió a la luz que Amy había comentado a su amiga que en algunas ocasiones un hombre en un coche se había detenido para ofrecerle llevarla a casa. No se sabía quién era ni si tenía alguna relación con lo ocurrido, pero era un dato que llamó la atención y que quedó registrado como algo que debía revisarse. En ese contexto, la Guardia Civil no descartó desde el principio que alguien pudiera haber intervenido en su desaparición. La zona, además, arrastraba problemas de seguridad desde hacía años, lo que obligaba a los investigadores a contemplar muchas opciones posibles. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la zona de Mijas y Marbella había sido escenario de casos muy mediáticos que involucraban a mujeres jóvenes. El más recordado fue el de Rocío Waninkoff, desaparecida en 1999, a muy pocos kilómetros del sitio donde años después se perdería el rastro de Amy. El de Rocío fue un caso muy conocido, del cual ya hablamos en el canal. Este caso marcó mucho a la población local y con el tiempo se supo que había sido asesinada por Tony King, un ciudadano británico con antecedentes graves en su país. Este crimen, junto al de Sonia Caravantes en 2003, generó miedo en la zona y dejó la sensación de que no era un lugar seguro. Además de estos hechos, la Costa del Sol ya tenía fama de ser un lugar donde operaban distintos grupos criminales, muchos procedentes de otros países. No significa que todas las personas extranjeras estuvieran involucradas en delitos, pero sí era cierto que la región se había convertido en un punto donde convivían expatriados normales con individuos que aprovechaban ese ambiente para pasar desapercibidos. Por ese motivo, cada vez que había una desaparición, la posibilidad de que hubiera detrás una banda o alguien con antecedentes nunca se descartaba de entrada. Otro de los puntos más confusos del caso de Amy fue sobre su teléfono Nokia rosa. Ashley declaró que lo vio en sus manos minutos antes de que saliera de la casa, pero lo extraño es que ese mismo celular apareció después en la habitación de Amy, en su casa. Esto abrió un debate entre los investigadores. Si Amy no llegó a la casa, ¿cómo apareció su teléfono celular allí? Y si llegó, ¿qué pasó después? El padre de Amy y otros familiares señalaron que esto podría significar que ella sí regresó. La madre, por su parte, entregó el teléfono a la policía, pero no pudo aclarar con certeza cómo había llegado allí. Esta situación dejó más dudas que respuestas y se convirtió en uno de los puntos más comentados del caso. Para entender por qué la desaparición de Amy generó tantas dudas desde el principio, es necesario mirar cómo era su día a día. No se trataba de un ambiente sencillo. Distintas personas que la conocían, tanto en España como en Irlanda, coincidieron en que la convivencia en su casa era complicada y que la adolescente no siempre se sentía cómoda allí. Amy vivía con su madre, su hermano Dean y la pareja de su madre, Dave Mahon. Según varios testimonios recogidos con el tiempo de familiares y personas cercanas, en la casa había discusiones frecuentes y un ambiente tenso. Algunos relatos hablaban de problemas relacionados con el alcohol y de peleas que se repetían. Aunque esto nunca llegó a ser parte de un proceso judicial, aún así fueron comentarios que se mencionaron de forma constante en entrevistas y programas de investigación. En los diarios personales de Amy, que su familia paterna dio a conocer años después, también se mostraba que ella no siempre se sentía cómoda en su casa.
En varias entradas hablaba de incomodidad e incluso miedo ante ciertas situaciones familiares. No eran frases aisladas o sueltas, sino anotaciones que reflejaban que estaba pasando por un momento emocionalmente difícil. Su padre Christopher contó que en algunas llamadas telefónicas Amy le había comentado cosas que le preocupaban. Con los años, él compartió esas inquietudes con la familia y con los medios, aunque la Guardia Civil nunca confirmó oficialmente esos hechos. Lo que sí quedó claro es que Amy le decía que no se sentía a gusto y que quería volver a Irlanda. Otro punto que llamó la atención fue su relación con la escuela. Hacía meses que no iba al instituto. La versión oficial decía que no quería seguir estudiando al cumplir los 16, pero personas de su entorno aseguraron que detrás de esa decisión había motivos emocionales y familiares. Amy parecía estar pasando por un momento complicado, con sentimientos de tristeza y saturada por la situación en su casa. En conjunto, esas versiones muestran que Amy vivía en un entorno difícil y que eso le afectaba mucho. Su comportamiento, faltas a clases, noches fuera de casa, anotaciones en su diario, reflejaban que no se sentía estable emocionalmente y que buscaba lugares donde pudiera sentirse más protegida. Este contexto ayuda a entender por qué su desaparición generó tanta confusión y tantas interpretaciones distintas desde el primer momento. En los días posteriores a la desaparición, varias personas se volvieron fundamentales para reconstruir los últimos momentos en los que se vio a Amy. La primera fue Ashley Rubio, su amiga. Ella contó en todas sus declaraciones que Amy salió de su casa alrededor de las 10 de la noche, tranquila y con la intención de volver a su hogar para hablar con su familia por Año Nuevo. Siempre mantuvo la misma versión y la Guardia Civil la consideró un testigo fiable. La madre de Ashley, Deborah Rose, confirmó lo mismo. Para ellas, la salida de Amy no tuvo nada de extraño. Era una visita habitual y no había señales de preocupación en ese momento. Ambas insistieron en que Amy llevaba su teléfono cuando salió. Otra figura importante fue Audrey Fitzpatrick, la madre de Amy. Ella participó en los primeros días de búsqueda, dio entrevistas y pidió ayuda pública, pero con el paso de los días surgieron dudas sobre algunas decisiones tomadas en esos días, como el retraso en la denuncia y la falta de claridad con respecto al celular. En cuanto a Dave Mahon, padrastro de Amy, su nombre apareció repetidamente en distintos testimonios, sobre todo por la mala relación que él y Amy tenían. Como mencioné antes, ella misma escribió en su diario que se sentía incómoda por ciertas situaciones familiares. Una de las razones principales era por él. Esto se sabe por lo que escribió y lo que le contó a su familia de Irlanda. Según esos escritos, Amy no se sentía cómoda con el padrastro y evitaba pasar tiempo en casa cuando él estaba presente. En su diario, Amy dejó frases simples pero claras donde expresaba que le generaba rechazo y le hacía sentir miedo. No eran simples comentarios, sino anotaciones repetidas que mostraban que esa situación la afectaba. El diario revelaba frases como que con él se le erizaba la piel, frases inquietantes que mostraban su malestar, como un escrito que decía: «Él me da escalofríos». Su padre biológico declaró que en algunas llamadas Amy le contó que había vivido momentos que le habían asustado mucho. Uno de los episodios que él mencionó fue cuando su padrastro y otra persona intentaron entrar al baño mientras ella estaba adentro. Esto se lo contó llorando y nerviosa. También hubo otro episodio que contó a su familia paterna. Hablaron de una pelea fuerte en la casa donde el hermano Dean estuvo involucrado. El novio de la madre había intentado estrangular al hermano de Amy delante de ella. Esa situación fue conocida gracias a que familiares y personas cercanas hablaron de ella en entrevistas y documentales. Todo esto muestra que la convivencia entre Amy y su padrastro era complicada. No había confianza ni cercanía y ella expresaba miedo y rechazo de manera directa. Con todos estos testigos y versiones, el caso se volvió todavía más difícil de entender. Cada persona aportaba una parte de la historia, pero ninguna llevaba directamente a una respuesta clara sobre lo que pasó esa noche. La Guardia Civil interrogó a Dave Mahon y a Audrey en 2 ocasiones en la comisaría de Fuengirola, pocos días después de que Amy desapareciera. Ambos fueron tratados solamente como testigos y no como sospechosos. Ellos sostuvieron que en la noche del 1 de enero de 2008 estaban en una reunión con amigos,
que muchas personas podían confirmar su paradero, pero esa coartada nunca fue revelada públicamente ni verificada de forma independiente por los medios. Siete meses después de la desaparición de Amy, ocurrió un hecho que dio un giro inesperado a la investigación, añadiendo todavía más confusión al caso. En agosto de 2008, la vivienda del abogado que llevaba la representación de la familia en España sufrió un robo. Lo llamativo fue lo que se llevaron. Los ladrones no tocaron los objetos de valor habituales, como televisores, equipos de música, aparatos electrónicos y otros bienes caros que quedaron exactamente donde estaban. En cambio, desaparecieron tres cosas muy concretas: una computadora portátil que el abogado había usado durante la búsqueda de Amy, el teléfono Nokia rosa de Amy, que estaba bajo custodia del abogado, y una carpeta con documentos del caso, incluidos papeles oficiales relacionados con la investigación. Por eso el robo no encajaba con un acto impulsivo o al azar. No se llevaron dinero ni objetos fáciles de vender. Solo desapareció material relacionado con la desaparición de Amy. Años después, el propio abogado comentó que para él era evidente que aquello no había sido un robo común. Dijo que no tenía sentido que alguien dejara atrás objetos caros para llevarse documentos que en teoría no tenían valor económico. Su impresión era que alguien quería acceder a esa información o evitar que siguiera circulando. El problema es que nunca se encontró a los responsables ni se logró saber qué motivó el robo, y las preguntas quedaron abiertas. ¿Quién sabía exactamente qué había en esa carpeta? ¿Fue una casualidad o alguien buscaba esos documentos en particular? ¿Tenía relación con el caso de Amy o fue solo una coincidencia muy extraña? La investigación sobre este robo no llegó a ninguna conclusión y hasta hoy sigue sin resolverse. En junio de 2009, más de un año y medio después de la desaparición de Amy, ocurrió un episodio inesperado que llamó la atención de la familia. Audrey Fitzpatrick recibió una llamada anónima que la puso muy nerviosa. La persona del otro lado de la línea, con un acento que ella describió como africano, afirmó que sabía dónde estaba su hija. Según contó Audrey, el hombre le dijo que Amy había sido secuestrada y que estaba retenida en Madrid. También le pidió que no contactara con la policía, insinuando que cualquier intervención podría poner en peligro a la joven. Poco tiempo después de esa llamada, llegó un mensaje de texto desde otro número, esta vez pidiendo 500.000 euros a cambio de información sobre Amy. Los teléfonos desde los que se hicieron las comunicaciones eran líneas prepago sin registrar, lo que hacía prácticamente imposible identificarlos. La Guardia Civil y los investigadores privados intentaron rastrear la pista, pero no lograron avanzar. Este tipo de situaciones no es inusual en casos de desapariciones. Muchas familias reciben llamadas falsas de personas que buscan dinero aprovechando la desaparición y la atención mediática. Pero también es cierto que sin una investigación que pudiera confirmarlo o descartarlo completamente, quedó la duda abierta de si la llamada podría haber sido algún elemento real. La policía no consiguió identificar a los responsables ni determinar si se trataba de un engaño o de alguien que simplemente estaba aprovechando el caso para extorsionar. Tampoco hubo indicios posteriores que apoyaran la idea de un secuestro conectado con esas llamadas. Pero esa llamada no fue lo único que generó confusión. En mayo de 2011, 3 años después de la desaparición, surgió un informe policial que mencionaba a 3 testigos que afirmaban haber visto a Amy la misma noche que desapareció, horas después de salir de la casa de Ashley. Según sus declaraciones, Amy estaba acompañada de una mujer rubia desconocida en el Trafalgar Bar, un local ubicado en el centro comercial El Zoco, en Calahonda. Era un sitio que Amy solía frecuentar. Lo que nunca quedó claro es por qué estos testigos esperaron tanto tiempo para dar su testimonio, ni si lo que vieron era realmente a Amy o simplemente a una chica que se le parecía. Esa información no pudo confirmarse porque no se pudo identificar a la joven vista en el bar. No había cámaras que respaldaran el testimonio, pero esto generó dudas
y abrió nuevamente la posibilidad de que Amy hubiera estado en otro lugar después de su desaparición. Para la familia esa declaración les dio esperanzas nuevamente, una oportunidad para encontrarla, pero a la vez esto contradecía por completo la versión inicial del recorrido que Amy había hecho esa noche y posiblemente la versión real era otra. Con el paso de los meses y luego de los años, la familia de Amy siguió intentando mantener su caso visible. En diciembre de 2010, al acercarse el tercer aniversario de la desaparición, la familia anunció una campaña llamada Amy's Day. El primer día de cada mes, a partir de febrero y durante todo 2011, se repartirían folletos por distintos puntos de la Costa del Sol, desde Manilva hasta Nerja, para recordar que Amy seguía desaparecida y que cualquier información podía ser importante. También se anunció una recompensa muy alta, 1 millón de euros para quien aportara datos fiables sobre su desaparición. Era una forma de atraer atención y motivar a posibles testigos, aunque con el tiempo quedó claro que nadie podía aportar algo que llevara a un avance real. Durante esos años, el abogado de la familia hablaba con frecuencia en los medios de comunicación, repetía que el caso de Amy merecía la misma atención institucional que otros casos conocidos de desaparecidos en España. Su mensaje era siempre el mismo, que no se dejara a un lado la investigación y que se dedicaran más recursos. Aún así, el paso del tiempo jugaba en contra. Los equipos iniciales de investigación fueron cambiando, la atención mediática disminuyó y el caso terminó ocupando un espacio cada vez más reducido en los informes oficiales. Como ocurre en muchos expedientes sin avances, la desaparición de Amy corría el riesgo de quedar archivada sin respuestas claras. Años después, Audrey, la madre de Amy, dejó de buscar activamente a su hija, algo que su expareja, Christopher, jamás entendió y consideró muy doloroso. Mientras tanto, en Irlanda, el padre de Amy, Christopher y su tía Christine siguieron moviéndose por su cuenta, escribieron a medios, hablaron con autoridades de su país y pidieron que se presionara a España para que siguiera investigando. Christopher viajó varias veces a la Costa del Sol para repartir folletos y participar en campañas, pero sentía que el caso no avanzaba y que la investigación no recibía la atención que consideraba necesaria. Para ellos, los años posteriores estuvieron marcados por una mezcla de esperanza y frustración. Seguían buscando, pero las respuestas no llegaban. Cinco años después de la desaparición de Amy, la familia vivió otra tragedia. El 26 de mayo de 2013, Dean Fitzpatrick, hermano de Amy, murió en Dublín a los 23 años. Él tenía un hijo pequeño y, según su entorno, estaba intentando salir adelante después de años complicados para toda la familia. Lo que hizo el caso aún más impactante fue que la persona involucrada en su muerte fue Dave Mahon, pareja de la madre de Dean y Amy. Según los hechos presentados en el juicio, una discusión ocurrió dentro del apartamento de Audrey y Dave, ubicado en Burnell Square, en la zona de Northern Cross, en Dublín. La discusión había comenzado por algo muy concreto. Dave pensaba que Dean había agarrado o tirado una botella de agua de una bicicleta suya. Ese detalle, aparentemente menor, desencadenó una discusión verbal. La pelea continuó fuera del edificio. Fue allí donde Dave le dio una puñalada en el abdomen a Dean, con una profundidad aproximada de 14,5 centímetros. La herida provocó una hemorragia severa. Dean se desangró hasta morir por esa lesión, sin que los servicios de emergencia pudieran salvarlo. La versión de Dave Mahon fue que había actuado en defensa propia y que, según él, Dean caminó hacia el cuchillo. Aún así, tras analizar la evidencia, el tribunal no aceptó la versión de la defensa y lo declaró culpable de homicidio involuntario. En 2016, Dave fue condenado a 7 años de prisión, pena que comenzó a cumplir ese mismo año. La reacción pública fue aún más llamativa cuando se supo que Audrey Fitzpatrick, madre de Dean y de Amy, decidió casarse con Dave poco antes de que él ingresara en prisión. Esta decisión generó incomprensión en mucha gente, especialmente entre los familiares paternos que ya arrastraban años de tensiones y desacuerdos por la desaparición de Amy.
Tras la muerte de Dean, la familia paterna expresó sus propias teorías. Para ellos, la relación entre Amy y su padrastro ya era difícil mucho antes de su desaparición. Según los diarios de Amy y sus propias conversaciones telefónicas con ella, con lo ocurrido en 2013, empezaron a preguntarse si Dean había querido contar algo o si sabía más de lo que había dicho en su momento sobre el caso de su hermana. Son opiniones y sensaciones de la familia, no conclusiones oficiales, pero han estado presentes en entrevistas, documentales y declaraciones públicas. Es importante remarcar que a pesar de estas sospechas familiares, las autoridades nunca han vinculado formalmente la desaparición de Amy con la muerte de Dean, ni existe evidencia policial que conecte ambos casos. A lo largo de los años aparecieron diferentes avisos y llamadas anónimas que, en teoría, podían aportar alguna información sobre Amy. Algunas eran claramente falsas, otras parecían más detalladas, pero una de las que más llamaron la atención ocurrió en el año 2018, 10 años después de su desaparición. Esa vez, alguien contactó a los investigadores asegurando que el cuerpo de Amy estaba enterrado en el hipódromo de Mijas, concretamente entre 2 cuadras del recinto. La ubicación que dio era muy específica, lo que generó interés inicialmente, aunque nadie sabía quién había hecho la llamada ni de dónde había salido la información. El programa de televisión Equipo de Investigación se trasladó al hipódromo y habló con el ayuntamiento de Mijas, propietario de las instalaciones. Según explicaron, esa pista no se consideró fiable y por eso no se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva ni excavaciones en la zona. La razón oficial fue que la información no tenía fundamento suficiente. Como suele pasar en los casos que no se resuelven, el hecho de que no se siguieran algunas pistas generó dudas. Tal vez la llamada de 2018 no tenía ningún valor, pero también quedó la pregunta de si las cosas habrían sido distintas si se investigaba a fondo. Y eso es algo que ya no se puede saber. En la actualidad, ya en 2026, han pasado 17 años desde la desaparición de Amy. Su expediente está clasificado como caso frío. Eso significa que sigue técnicamente abierto, pero no cuenta con un equipo activo revisándolo ni con recursos asignados de manera permanente. Su padre, Christopher Fitzpatrick, continúa pidiendo desde Irlanda que se reabra la investigación con una revisión más amplia. Cada aniversario de la desaparición vuelve a traer algo de atención mediática, pero eso no suele traducirse en avances concretos. Por otro lado, Dave Mahon terminó de cumplir su condena por la muerte de Dean y quedó en libertad en julio del año 2021. Según fuentes públicas, continúa viviendo con Audrey, la madre de Amy. Audrey ya no participa de campañas públicas de búsqueda, algo que para la familia paterna siempre resultó difícil de entender. La familia paterna ha solicitado en distintas ocasiones que el caso sea revisado desde nuevos ángulos, pero hasta ahora no recibieron una respuesta formal que indicara una reapertura completa. Según datos del Ministerio del Interior, en España se registran cada año unas 26.000 denuncias por desapariciones, que en realidad corresponden a cerca de 16.000 personas, ya que algunas desaparecen más de una vez y generan varios reportes. La mayoría de los casos se resuelven, alrededor del 95%, pero aún así quedan más de 6.600 expedientes activos acumulados, es decir, situaciones sin respuestas que mantienen a muchas familias en una incertidumbre que puede durar años. El caso de Amy Fitzpatrick forma parte de ese grupo de expedientes que nunca han llegado a una conclusión definitiva. Su familia continúa buscando respuestas mientras la investigación permanece sin avances claros. Este sigue siendo un caso lleno de preguntas que nunca encontraron una respuesta clara. Cada pista, cada testimonio y cada giro en la historia abrió nuevas dudas en lugar de cerrar las anteriores. A día de hoy, no hay una conclusión oficial ni una explicación definitiva sobre lo que pasó aquella noche. Por eso es normal que existieran distintas interpretaciones y teorías, tanto dentro como fuera de la familia. La pregunta queda abierta. ¿Qué creen ustedes que pudo haber ocurrido?
¿Creen que Amy pudo haber sido secuestrada por esa mujer del bar? ¿O existen otros culpables que están más cerca de su entorno y que trataron de callar a los que sabían algo? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.